Hola, 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 buenas tardes a todos. Aquí estamos nuevamente en Fabricantes de Historias, el podcast. Hoy súper contentos porque tenemos un invitado así de lujo. La gente que sabe de narración, la gente que sabe de cuentería, la gente que ha estado por allá en Bogotá en universidades públicas y alguna vez ha estado en una función de cuentería, seguramente conoce a este caballero que tenemos acá. Estoy hablando nada más y nada menos que el señor Freddy Ayala. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido aquí a nuestro podcast Fabricantes de Historias, Freddy. Hola, muchas gracias por la invitación. Pues un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias. No, Freddy, pues como le decía, yo hace rato lo quería invitar. De hecho, te lo he invitado ya acá al podcast y este año, por si usted quiere estar en nuestro Festival Internacional de Cuentería Fabricantes de Historias, Freddy va a estar por primera vez acompañándonos para que vaya cuando tengamos cronograma y todas esas cosas listas, sepan dónde se va a presentar y nos acompañe. Bueno, Freddy es narrador oral de la ciudad de Bogotá, licenciado en literatura de la Universidad Distrital y magíster en literatura de la Pontificia Universidad Javeriana. Diríamos, está más preparado que un yogur, usted, ¿sí? O sea, se ha estudiado mucho el hombre, estudiante en doctorado de la Facultad de FEA, esta me encanta, pero que esto lo tengo que leer así como dice tal cual. Estudiante de doctorado de la Facultad de Feas Artes de la Universidad Imaginaria de Usme. Hermano, cuéntenos de qué se trata ese doctorado. Bueno, esta idea surge porque intenté hacer un doctorado desde hace que unos 5 años, pero los doctorados en Colombia son un poquito costosos. O sea, hablamos que Poquito. un semestre puede costar 17, 18 y esos son que son semestres baratos. Aparte de eso, a veces hay unos horarios excesivos y pues uno es padre de familia y toda la cosa. Entonces, pues frente a esa dificultad yo dije, bueno, para eso tenemos la imaginación, entonces me inventé un doctorado imaginario, una facultad de feas artes y un doctorado de narración oral. Entonces, básicamente es un trabajo autónomo que consiste en problematizar y en llevar a práctica la narración oral a través de una sistematización rigurosa que yo mismo emprendo, a Ajá. través también de la imaginación de unos profesores. Yo mismo me imagino mis profesores. Para llevármela bien con los profes, yo mismo me pongo el precio del doctorado. Este semestre me salió gratis, sí, entonces Qué nota poder hacer eso, hermano. toca hacer resistencia. Pero bueno, todo esto tiene su origen en una cosa que se llama la patafísica, que es un movimiento literario por allá que surgió a finales, mediados del siglo XIX con un escritor que se llama Alfred Jarry Ujú. y que después también se transformó o que también yo tomo desde algo que se llama la paraficción. La paraficción y la patafísica. La patafísica entonces es o consiste en la solución imaginaria a problemas reales. Entonces yo tengo el problema, no puedo hacer un doctorado, pues doy una solución imaginaria Sí. a eso. Yo conocí la patafísica gracias a un Memo Vélez, un artista plástico. Ujú. Lo conocí en el Quindío, me llevó un cuentero, un poeta, ¿cómo se llama este? El nombre de Génesis, Ah, Matías Génesis, Génesis. sí. Sí. Él me lo presentó y desde ahí yo quedé enamorado de esta perspectiva de la patafísica. Y pues no, desde ahí la he venido trabajando y me parece Súper interesante, supremamente súper bacano. extraordinaria, sí. Usted es profesor docente de lingüística en la Universidad Gran Colombia y la Universidad Estatal Francisco José de Caldas. ¿Qué, Sí, qué sí. tal esa experiencia? Bueno, no, interesante. De la Gran Colombia llevo que yo creo que yo voy para unos 15 años o 14 añitos y en la Distrital 10 años más o menos. Soy profesor en la Facultad de Artes, ASAP, ahí trabajo con los artistas plásticos No y sabía en eso que usted trabaja. la... Yo soy hijo de la SAP. Sí, Sí, no terminé, pero soy hijo de la SAP. sí, que Sí, estudia allá. música. Oh, no Yo estudié jodas. música allá, sí, yo estudié música. No terminé, pero allá, por allá puse los piecitos en algún momento de mi vida. Sí, sí, no, una facultad hermosa. Sa. Y con la Gran Colombia trabajo en la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana, una licenciatura bien hermosa, una universidad acreditada en alta calidad, entonces la experiencia ha sido maravillosa. Ahí trabajo en las mañanas en la distrital y en las tardes, noches en la Gran Ok, Colombia. qué chévere, chévere la vida de la docencia. Bueno, Freddy, ¿usted cómo llegó a la narración oral? ¿Qué lo llevó a ser narrador? Bueno, digamos que hay dos momentos, un momento consciente y un momento inconsciente. El momento consciente es que en el año de 1999 llevan al colegio en el marco de la celebración del Día del Idioma la profesora María Luisa Cordero a las 10 de la mañana al colegio Enrique Vallarrera, calle 32 Somos con décima, cuenteros. a un narrador oral, un señor que comienza a contar historias y yo nunca en mi vida había visto un cuentero.
La cuestión es que este señor, éramos 1500 estudiantes, nos deja impactados a todos y yo quedo impactado, pero como en envidia, como a ese señor tan Sí. bobo, ese viejito diciendo pendejadas, como ese cuchito todo marihuanero, o sea, Y como viene aquí a hablando. darme clases de qué. Sí. Pero era así todos los días, yo pensaba en él, yo decía, pero este señor qué, ¿por qué habla así? Y hasta que me tocó reconocer que me había impactado demasiado y me tocó aceptar que yo quería dedicarme a eso. Yo dije, yo quiero hacer eso. O sea, yo quiero construir universos así con la palabra como lo hizo ese señor que es muy conocido y muy Se le voy a famoso del preguntar quién mundo. fue. Sí, Jairo Aníbal Niño. ¡Ta! ¿No te Casi imaginas? nadie. Y él no, él no era narrador, ¿no? Claramente. O sea, que el narrador, o sea, como lo que nosotros nos conocemos como un narrador en Colombia, Pues yo sí lo vi como ¿sí? cuentero. Yo acá lo vi cuando que me pareció algo parecido. Creo que hizo la misma gira, porque él lo vi la primera vez como en el 99, vino a mi colegio no, yo ya estaba fuera del colegio, a leer. Aquí vino, fue a leer, yo no lo vi narrar. Sí, trajo los libros y leyó. No, yo sí lo vi, digamos que leía, pero contaba. O sea, el tipo se ¿Sí? dedicó fue a charlarnos. Ah, no sé si Y era un charlador sí, increíble. y contó y contó. Y la profesora obviamente fue la que me dijo. No es que yo haya dicho, quiero hacer esto, sino fue la profesora que me dijo, mira, él se dedica a la cuentería, a la narración oral. Me hizo una explicación, un marco teórico y me dijo cómo yo podía incursionar en el Qué tema. gracioso. A mí me ha pasado con muchos narradores amigos, así que tengo, por ejemplo, con Nelson López de Boyacá, me está pasando con usted, me pasó con Cristian Rueda de Santander, que arrancamos casi al mismo tiempo, pero en puntas diferentes, ¿no? Usted estaba allá en Bogotá, yo estaba acá en Chía, yo empecé en el 98 a contar cuentos y fue una historia más o menos parecida. El primer cuentero que yo vi fue a Mauricio Linares. Imagínate. Yo fui a Mauricio, ¿qué es esto? ¿Sí? Y me enamoré de esa vaina. Y luego a Mateo, que en paz descanse. Fue el segundo narrador que yo vi. Entonces eso me abrió hacia el mundo. Y luego a Jairo Aníbal Niño, pero leyendo. Así que yo lo vi así. Entonces, claro, pues cuando yo veo ese fenómeno, ¿sí? Y también me doy cuenta que hay como una generación de narradores de la edad de nosotros. Así que estábamos todos en puntas diferentes y como que hasta ahorita, yo no sé si por esa geografía loca de nuestro país, como que estamos conectándonos, ¿no? Ya, venga, sí, somos como de la misma edad, ya todos somos cuarentones con hijos, ¿sí? Entonces me ha parecido muy curioso eso. Digamos que la narración para usted en algún momento o la pensó como una carrera a lo que usted se quería dedicar el resto de su vida. Eh, sí, claro, pero lo que pasa es que me di cuenta que obviamente para ser narrador oral como carrera profesional, uno tiene que, o yo sentía que tenía que hacer el ejercicio un poco más comercial, en el sentido de que toca a uno adaptarse, por ejemplo, a las exigencias o peticiones del público, las empresas, las instituciones. A mí me daba miedo correr ese riesgo porque sentía que lo que yo hacía podía perder autonomía, es decir, mi visión de mundo propiamente. Entonces, desde el principio yo como que sabía que me tengo que dedicar a la cuentería, pero tengo que vivir de algo que me sostenga económicamente. Vi algunos ejemplos, algunos casos de artistas, ¿cierto? Tratando de sobrevivir, pero no los veía en condiciones dignas, obviamente lo cual me parece triste y eso es una crítica también a las formas estructurales, sociales, políticas y económicas, pero yo sentía que no quería tampoco estar como en ese estado de Ujú. crisis, ¿sí? Entonces por eso digamos que yo acudiendo, plagiando una frase, yo hago literatura para la cabeza, cuentería para el estómago, perdón, literatura para la pedagogía para, la repito nuevamente porque me enredé. Tranquilo. Hago literatura para la cabeza, pedagogía para el estómago Ok, y cuentería para el alma. qué lindo, Entonces hago esas, qué lindo. la tengo repartida de esa Porque, manera. o sea, las dos puntas las entendí, pero la analogía de la pedagogía para el estómago, ¿por qué? Para comer, o sea, Ah, soy profesor, ¿sí? ya Para entendí, comer, ya entendí. Ok, para listo. recibir la plática, obviamente no quiere decir, a mí me encanta pararme en las aulas de clase, conocer personas, alimentarse de lo que les dan a uno los estudiantes y compartir. Me parece bonito. Ok. ¿Usted tiene hermanos? Sí, ¿Cuántos hermanos dos tiene? hermanos menores. Ah, menores, Sí, menores. Usted se crió en un contexto de ciudad, ¿no? sí. Usted es de Usme, ¿no? De la localidad de San San Cristóbal, que es Cristóbal. una localidad que queda pegada a Usme. Ok. Bueno, en su infancia, hermano.
en esos barrios. Sí, yo nací en un barrio periférico con dos padres muy responsables y muy trabajadores, de unos valores muy radicales, entonces digamos que son padres que nos protegieron mucho. Haz de cuenta que tú naces en un barrio popular, pero eres hijo de papi y mami, Sí. entonces los papás te cuidan mucho, están encima tuyo, te están protegiendo, cuidando, no te falta nada, no te falta comida, no te falta estudio, así sea colegio público, obviamente, y están ahí pendientes de uno, ¿no? Obviamente ya uno sale de la casa y ve como el contexto, ve que hay situaciones difíciles de violencia estructural, Mm, pobreza, algunos seres, sujetos que se dedican a las prácticas corruptas, ujú. entre todas las cosas. Pero digamos que fue en términos generales como una infancia bien bonita, una infancia feliz, una infancia chévere, eh, jugar mucho, salir a la calle, jugar a las escondidas, jugar fútbol, jugar tintín corre-corre, jugar al papá y a la mamá, jugar escondidas americanas, ¿no? O sea, Esos eran los mejores, jugar al una papá y a la mamá. infancia, esperar que llegaran los papás de trabajar y que lo cogieran en una correa por estar jugando maquinitas, pero correitas decentes, ¿no? O sea, una Correa, cosa, correa correctiva. sí, una correa correctiva bonita, entonces fue una infancia bien, bien bonita. Obviamente ya uno ya viene con el tiempo a mirar que hubo carencias, ¿cierto? Pero no carencias profundas, sino carencias como de capital simbólico, como dice el francés Pierre Bourdieu. Ujú. Sí, como que, bueno, nos faltó ver más arte, nos faltó ver mejores condiciones estructurales en el barrio y todas ese tipo de cosas, pero bueno, eso no es grave, uno las va Pues contrarrestando, se va alimentando de eso. yo siento que nosotros somos una generación eh, intermedia en muchas cosas, ¿sí? Fuimos adolescentes en los 90, Sí, que ser adolescente en los 90, pues para los que no vivieron esa hermosa época, yo siempre he dicho que fuimos de los adolescentes más difíciles que ha tenido la historia reciente, porque tuvimos acceso a la información, o sea, de un momento a otro. Yo siempre pongo el ejemplo de la música, por ejemplo. Entonces, que yo me acuerdo que yo tenía 12 años, yo iba al centro de Bogotá a comprar cassettes, ¿sí? Para tener la música que yo quería, o los grababa en la grabadora, pero también alcancé al internet ya a descargar canciones por, ¿cómo se llamaba? Jackbox se llamaba, por, Ares. Por Ares, ¿no? Todo ese rollo. Eso es por poner un ejemplo. Pero y yo soy de pueblo, ¿no? Yo soy de Chía, que Chía hace 30 años todavía era un pueblo pequeño, teníamos ese estigma de ser los gomelos de la sabana porque vivíamos al norte de Bogotá, ¿sí? Pero, por ejemplo, ser adolescente en ese Bogotá, hermano, ¿cómo era ser adolescente en ese Bogotá? Bueno, eso pasa como en Cien años de soledad cuando llega el hielo a Macondo. Sí. Entonces, como vivíamos en una loma, siempre estaba el amiguito que tenía mejores recursos, entonces tenía posibilidades. Entonces ese fue el que por primera vez llevó un álbum musical. Creo que llevó el Duque de Green Day. Ok. Después llevó Red Hot Chili Peppers, después llevó las 1280 Almas, Metallica, Korn, y ahí comenzamos a conocer todo esto y todos nos enamoramos de esos géneros. Era como que el amigo que iba a la ciudad, porque es que de todas maneras yo nací en la periferia, haga de cuenta que Claro, la es como periferia es estar como un acá. pueblo, Sí, sí, o como si sea, estuviera estado acá. sí, entonces tú estás distante de lo que Ujú. pasa allá abajo, y entonces era el amigo del que subía, y nosotros comenzamos a enterarnos pues de esas cosas musicales, del arte, eh, bueno, y el acceso también a la televisión que pues para esa época era restringido porque nosotros teníamos eso de la perubólica. Sí, y tres Sí, canales. tres canalcitos ahí que cogían mal y listo. Sí, Entonces y el control remoto era uno. veíamos padres e hijos, ¡Oh! supercampeones, caballeros del ¡Guau! zodiaco. Los Transformers. Sí, todo ese, no, ese ya estaba muy contemporáneo. No, los Transformers son Sí, viejos, claro. sí, Yo los vi de bueno, niño. entonces yo no los ¿No vi. vio los Transformers? No, No. tocaba pues, pasarle el cómic a usted. Sí, pero bueno, fue bacana. Otra cosa es que ya, claro, ya dentro del colegio y el colegio también es otro ritmo. Digamos que de sexto a octavo bien, de octavo a once tuve como una adolescencia bien tensa porque era como bien intensa, bien bonita, viví cosas bonitas amores, enamorado, tuve buenos amigos, pero también viví el bullying, pero en forma Es que era el salvaje. bullying en Eso era forma, un o sea, bullying al punto de que salvaje. yo cuando salí del colegio, yo me acuerdo que yo no salí emocionado, yo dije, "Uy, yo gracias a Dios salí de Me esta largué de porquería, acá, eso hermano. Sí. claro, no, yo no quería ver, o sea, era un bullying tremendo, Mm. entonces
Era como en eso. Y por eso de pronto uno también se vuelve como rebelde, ¿sí? Yo un Sí, poquito sí, sí, sí. las prácticas Porque yo de siento que, rebeldía. por ejemplo, en mi caso personal, acá en Chía, en el otro extremo, ¿no? También de una familia cariñosa, de unos papás chéveres, no me faltó. ¿No? Mi papá tenía ahí su rollo con la bebeta. Y que al final uno cuando ya es grande y está en estas edades y uno es papá, por lo menos yo trato de no hacer cosas que hizo mi papá, ¿sí? Como por resarcir, no porque le esté juzgando. El man hizo lo que pudo con lo que tenía, ¿sí? Y no me va a quedar de mi papá ni nada de eso. Pero sí siento que estando acá en este otro extremo y la forma en la que yo viví mi adolescencia, también en el colegio fue tenaz, hermano. Yo estaba en un privado, ¿sí? Porque a mí me echaron de un público acá, que no voy a decir el nombre, Conaldi. Me echaron de ese colegio y me mandaron a hacer bachillerato en un colegio privado. Y ahí el bullying era tenaz, hermano. Porque pues yo no era el man de billete, ¿sí? Entonces había gente que tenía plata que tenían plata, hermano, ¿sí? Y hacían unas vainas súper despectivas. Nosotros teníamos las horas de almuerzo y mi mamita nos llevaba el almuerzo como en una tacita plástica, en un Tupperware, ¿no? Y era el bullying por eso, el bullying por lo que fuera, que porque era cabezón, que porque era alto, golpes, hermanos, era una cosa re loca. Entonces yo a veces les digo a los chicos cuando les dicto clases, les decía, no, es que cuando nosotros éramos pelados, ¿sí? O sea, en la adolescencia y eso, el bullying inclusive era como una forma de sobrevivencia, hermano, ¿sí? O sea, a veces aguantaba el bullying por encajar, ¿sí? Porque no lo trataran como el idiota, el bobo. Y uno también se volvía de carácter, ¿no? O sea, como decimos nosotros, no dejarnos la montar, ¿sí? Esa era como la premisa. Si usted me la monta, yo me la monto, ¿sí? Y eso siento que de alguna forma, a mí por lo menos me dio carácter, ¿sí? Y material, hermano. Yo muchas de las cosas que cuento como cuentero son de esas épocas, ¿no? De cuando era adolescente, ese amor adolescente, la aventura de ser joven, todo ese rollo, ¿no? Entonces eso siempre me pareció chévere. Bueno, yo le quiero hacer ahí otra pregunta con respecto a su vida. Ya hablamos del niño y del adolescente. El universitario, hermano. Bueno, entonces como yo vengo de un colegio donde me hacen bullying y yo era muy callado, muy silencioso, o sea, yo no reaccionaba, o sea, yo me quedaba como callado y las veces que reaccioné pues terminaba en tropel esa vaina, pero casi siempre perdí, entonces salí asustado, digamos, con el susto y entré a la universidad, muy emocionado, sí, muy, muy, muy emocionado por la posibilidad de estudiar, eh, pero con el miedo de que me hicieran bullying también. Entonces la sorpresa es cuando ya uno entra y se da cuenta que no, que todo el mundo lo respeta a uno, que lo escuchan. Entonces para mí la universidad fue wow, otra cosa diferente. Pues ya la gente lo escucha a uno, la gente lo respeta a uno. Yo dije que es este mundo tan hermoso. Y aparte de eso, pues conocí más cuenteros. Ahí vi a J. Pineda, Diego Mateus, Mm. vi cuenteros de la época, Freddy Palomino, Alexander González, a Harold Parra, que murió la semana pasada, eh, al Gordo Vargas, a Leonardo Mm. Vargas, a Flor A Zanabria, Flor, Harry, a Harry, Harry Marín. no, no lo No, vi allá a Henry a Henry Morales, Morales. obviamente también, que en paz descanse, lo vi Ajá. allá. Y pues, recibí taller con Jaime Escobar Púrpura. Ah, púrpura. Entonces, pues el taller que él dio, un taller hermosísimo, se llamaba incluso Poética en la Palabra, algo así. Y era un taller hermoso. Él no era tanto que nos diera técnicas, sino que no nos ayudó a enamorarnos de la narración oral. Mire, el taller de él era tan encantador que él terminaba taller y nosotros nos íbamos detrás de él. O sea, así estilo Sócrates y sus Sí, sí, discípulos sí. bajando por toda la Macarena. Y todos ahí No, detrás como no. paticos hablando con el Ah, man. Sí. hermano, o sea, la distrital la recuerdo, ese pregrado lo recuerdo de una manera tan, tan hermosa, hermano, tan maravilloso llegar a mi casa, hacer tareas, luché con las fotocopias, o sea, ese fue otro periodo ya de mi Claro, vida bonita y diferente. además porque estaba enganchado con la cuentería, me enganché más, vi cuenteros y toda la cosa, entonces ahí de lleno. Ok, listo. Nosotros acá en el programa en el podcast, perdón, tenemos una pregunta, una tradición, y es que nuestro invitado nos recomiende un libro, una película y un álbum musical. ¿Por qué lo hacemos? Porque de cierta manera para mí esos tres aspectos hablan mucho de quién es usted como persona, ¿sí? De cómo lo han marcado ciertas cosas. Entonces vamos a empezar con el primero, eh, y es... ahí se me perdió. Eh, la película. La película
digamos que yo tengo muchas películas que me encantan, pero voy a recomendar una que está como por un momento que estoy pasando, que es Big Fish, el gran pez, ¿no? Peliculota Sí, de Tim Burton. de Tim Burton. Sí. ¿Por qué? Bueno, primero pues tiene que ver con la cuentería, tiene que ver Sí. con la narración oral y tiene que ver con la relación entre padres e hijos. Mm. Para mí eso es una parte importante en mi vida. Digamos que yo me esmero por ser buen papá, buen hijo, buen esposo y buen cuentero. Entonces, ver esa relación ahí me parece muy interesante y ver reflejado el narrador de historias ahí me parece una cosa poética. Uy, yo esa película me la he visto cantidad No, de veces a mí esa y película me me... hace llorar siempre. Sí, sí. El final a mí es como... esa película me recuerda mucho a mi abuelo. Que yo le estaba hablando ahorita de mi abuelo que tiene Sí. 98 años. El viejo a veces le contaba a uno cosas que yo decía... O sea, es que las exageraba tanto, ¿sí? Que las adornaba tanto, que decía, eso no puede ser verdad, mano, ¿sí? Y cuando yo vi esa película, yo dije, de pronto sí eran verdad. Lo que pasa es que mi abuelo en su inconmensurable imaginación, ¿sí? Las fue adornando. Y claro, yo me voy dando cuenta cuando empiezo a ser cuentero que yo también tengo esa imaginación. Entonces yo he vivido cosas que sí, a uno le mete ligeros giros de ficción, ¿sí? Para agrandarlas, ¿no? Y creo que es lo que más me gusta de esa película. O sea, cómo el protagonista vive cosas que son reales, o sea, que sí pasaron, pero él las va como, no agrandando, sino las cuenta de una manera particular desde su visión. No sé si usted lo vio de la misma manera. Sí, hay dos elementos bien bonitos que es el lenguaje y la narración. Ujú. Entonces el lenguaje a ti te permite crear otras posibilidades, además de las que físicamente existen. Entonces con el lenguaje tú puedes crear más dolor, puedes crear más alegría, puedes crear otros mundos y dibujarlos en las mentes de las personas y a partir del lenguaje. Entonces, al final cuando el hijo le dice al papá le dice al hijo que le cuente cómo es que termina su historia, él acude al lenguaje y acude a las palabras y con las palabras construye su final, que es la muerte ahí en el agua, como lo Algo que así. siempre fuiste, un gran pez. Entonces el lenguaje me parece impresionante, tú con una palabra puedes sorprender a alguien, puedes amar, odiar a alguien. La palabra no es ingenua, la palabra tiene, digamos que un poder. La palabra oral y por supuesto también la palabra escrita Ujú. y más la palabra oral porque la palabra oral tiene una característica que es su evanescencia, lo que hace que cuando uno la pronuncie sea como un acto vivo en un instante. Ujú. Entonces eso pues la hace maravillosa. Y por otro lado la narración, está ese señor que se llama, se me olvida el nombre en este momento, escribió un libro que se llama, Jerome Brunes, el libro se llama La fábrica de historias. Tú con la narración, digamos que creas realidades. Entonces, esa es una perspectiva de él más bien cognitivista, de la manera como tú con la narración creas imaginarios, creas realidades y me parece que sí, que es posible. Tú con el relato que tú cuentas puedes terminar construyendo tu realidad, puedes terminar construyendo tu entorno. Tú vives obviamente en tu entorno físico, pero la narración a partir de los personajes, de los espacios, puedes de alguna manera modelar la realidad misma. A mí una cosa que también me parece muy interesante de esa película es la capacidad que tiene Tim Burton para generar una historia de un hecho tan sencillo como la historia de vida de una persona, ¿sí? O sea, cuando yo vi esa película la primera vez, yo dije, todo el mundo puede tener historias así de bellas y no se da cuenta, ¿sí? Esas de las cosas que me pareció más lindas de esa película. Porque el señor es un señor común y corriente, trabajó, se casó, tuvo su hijo, pero detrás de esa figura que hablamos normal, de lo que la sociedad llamaría normal, está ese señor con esas historias tan increíbles. Entonces a mí me parecía muy lindo eso. Yo decía, cualquier persona en el mundo puede tener historias así de maravillosas y no las cuentan, por ejemplo. No las van a contar, no las van a decir nunca. Sí, ahí digamos que este señor está aburrido, incluso lo dice, ¿no? Mm. Hay un momento en que la realidad está alienada, aburre, entonces pues quedan esas dos alternativas, el lenguaje y la narración, y con eso puedes crear símbolos y crear realidades, y eso también es salvador. Y además Tim Burton tiene una característica en sus películas, ¿no? O sea, es como un sello.
como este señor del Toro, ¿no? Que ya tienen su sello particular y uno ve la película, o sea, no sabe que es de él y uno ve alguna cosita y dice, uy, eso es de Tim Burton, ¿sí? Sí. Por el color, por los personajes, por la historia. Tim Burton, aparte de eso, para mí la película que me gusta de Tim Burton, aparte de Big Fish, me gusta mucho esta, la del asesino, la del... se me olvidó el nombre, la del peluquero, que es El Johnny hombre de Depp. manos de tijeras. No, 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 la de Johnny Depp, que hacen pasteles de carne con los muertos. Se me olvidó Sleepy Hollow, no, no, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó. Se me olvidó el nombre, bueno. Pero tiene la misma estética, o sea, los colores, Sí. el extraño mundo de Jack. ¿Sí? Ah, Sí, o sea, tiene esa misma estética, ¿no? Él siempre maneja eso. Entonces, a mí me parece muy chévere. Si usted no ha visto la película, si usted no ha visto el Gran Pez, lo invito a que la vea, porque es un película, ¿sí o no, Freddy? claro, no, no, no. Una película hermosa y ahí está la posibilidad del lenguaje y la posibilidad de reinventar mundos y también la posibilidad de reconciliarnos con nuestros seres queridos a partir del lenguaje y a partir de la narración. Suenitud se llama la película, Sí. la que yo le digo de Tim Burton. Ah, ok, no, ¿Sí? ni idea. Tienen que verla. Peliculón también. Es con Johnny Depp y con Elena Barkman. Era la esposa de él, creo que se separaron. Pero qué película también, hermano. Una historia súper bacana. Bueno, usted tiene otra faceta y es la del profe, ¿no? El profe Freddy. Yo a veces soy de los que pienso que los que llegamos a ser profesores de alguna manera, yo no sé si a veces es por vocación o por karma. ¿M? Yo fui una chagüita del colegio, o sea, yo fui tremendo, hermano. Y era los que no dejaba dictar clase. Y cuando termino siendo profesor, docente o parado en un aula, me doy cuenta que es un ejercicio súper bello, ¿sí? Donde usted tiene la posibilidad de no compartir solamente un conocimiento, sino una visión particular de la vida, ¿sí? Entonces yo quisiera saber para usted qué es ser docente, qué es ser profesor. Bueno, yo empecé a ser profe porque cuando yo le pregunto a la profe que quiero ser cuentero, que dónde puedo estudiar eso, pues la profe me dice que puedo estudiar teatro o puedo estudiar literatura. Entonces, y la profe me dice que estudie para ser profesor, profesor en literatura. Ujú. Entonces, pues yo empecé a estudiar teatro de manera informal en un proyecto que existía en Bogotá que se llamaba Jóvenes Tejedores de Sociedad y estuve casi 4 años estudiando teatro y me presenté a la Universidad Distrital a la licenciatura en Lingüística y Literatura con énfasis en literatura. Pero pues porque yo quería adquirir herramientas para contar historias. Entonces, Ok. digamos que como tal no estaba convencido de lo que significa ser profesor. O sea, yo ni sabía que quería ser profesor. Es como que tú vas y a mí me interesaban eran las clases de literatura, las clases de lingüística, pero no tenía noción. Ya la cosa se da cuando ya uno se enfrenta a la práctica. Incluso en las prácticas docentes tampoco fui tan consciente. Me fui a regular porque como que no me había apropiado realmente de mi papel. Ya cuando ya entro a la vida laboral, me doy cuenta del impacto social, político y estético de la docencia. Primero, la docencia siento que es un oficio para la clase obrera, eso es un trabajo obrero, ¿no? Mm. Que le ha otorgado identidad a cientos y miles de personas de barrios populares que no tenían, no tenían identidad y les dio identidad, les dio trabajo, les dio conocimiento y les dio reconocimiento. Hay un caso de una profesora que creo que con esta pequeña historia yo le puedo decir lo que Por significa favor. eso, de una profesora, que ella queda huérfana, ella es de Ciudad Bolívar, yo conocí todo el caso, ella queda huérfana, eh, los papás estaban metidos en problemas de drogas y el papá muere, la mamá se va y esta niña queda al cuidado de su abuela, entonces la abuela la cuida y la abuela así muy juiciosa con la niña de unos principios y sabe pues el contexto, no la deja salir, la cuida todo el tiempo, no quiere que le pase lo mismo con su hijo, entonces la quiere absolutamente, la protege, la manda a la escuela, todo el tiempo le está dando consejos. Y esta niña crece a pesar del contexto, crece muy juiciosa esta niña. Y ya cuando está en 11 pues la niña decide presentarse a la universidad, se presenta a la universidad pedagógica y la niña pasa. Entonces, pues la abuelita toda orgullosa porque la abuelita ni siquiera sabía leer y escribir. Y ella, pues orgullosísima de su hija, que, de su nieta, que ya sabía que ya iba a ser una profesional, entonces estaba muy feliz. Y la muchacha le decía eso, yo como voy a ser profesora, abuelita, pues si quiere yo le enseño a leer y escribir. Y la abuelita le decía, yo ya no sirvo para eso, ya hágale mamita que yo ya no aprendo, ya después de una edad uno no aprende, entonces hágale usted tranquila. Esta muchacha se gradúa,
Y usted se imaginará ese orgullo de esa abuela, eso, ese vestido lo mandó a hacer con meses de anterioridad, ver a su nieta graduarse, no, esa abuela no cabía de la dicha verla a ella ya recibiendo su diploma con su canción de fondo, llegando al barrio, ella diciéndoles que mi hija es una profesional, porque lo que significa ser profesional en un barrio donde ninguno era profesional, donde unos se dedicaban a las drogas, donde unos eran desaparecidos, donde otros ni siquiera pues se sabía de sus paraderos, y ver esta niña que era profesional, esa abuela orgullosa. Entonces, pues la profesora ya le dijo, bueno, cuando tenga mi trabajo, el primer trabajo va a ser dedicado a usted. Bueno, nos vamos a ir a conocer el mar. Le promete el mar y toda la cosa. Ella entra a trabajar a un colegio, trabaja 3 meses, ahorra y justamente antes del paseíto la abuelita se muere. Ay, madre. La abuelita se muere, o sea, le queda ese remordimiento, esa dureza ahí. Pero ya después de que pasa todo el entierro, la profesora se pone a merodear en el cuarto y descubre un papelito, hermano. En un papelito en el que dice, te quiero mucho, hija, sí, voy a estar orgullosa de ti. Y lo que sospecha es que pues ese escrito era de ella y que ella sí estuvo aprendiendo a leer y a escribir. Uy. Entonces yo creo que para eso es que uno es docente, para ese tipo de cosas. Digamos que la docencia es eso, es un ejercicio difícil, y en estos tiempos hay agresividad, hay Mm. violencia hacia el docente, obviamente también hay docentes que no son idóneos, pero digamos que la docencia es eso, es esos rastros, esas huellas, por ejemplo, que dejan en la abuela. Yo tengo una profesora, tenía una profesora en primaria que nos decía que todas las vocales eran O, que la A era una O con mechón, que la E era una O con la boca abierta, que la I era una O anoréxica, que la U era una O sin cerebro. Entonces nosotros nos mirábamos, esa viejita está loca, ¿cierto? Nos mirábamos con nuestros compañeros y años después me vengo a enterar que ella lo hacía con el fin de que hiciéramos la letra redonda. Entonces, ¿cómo nos entretuvo esta señora a punta de Uf. cuentos, metiéndonos pedagogía ahí Ajá. subterránea, invisible, para enseñarnos un conocimiento? Recuerdo la historia de mi profesor de filosofía que decía, yo me volví filósofo porque se me dificultaba pensar. A mí esa frase se me quedó tan adentro en el Ah, alma. se me dificultaba pensar. Claro, o sea, y yo después digo, sí, claro, yo también me volví cuentero porque se me dificultaba hablar. Mm. Entonces, como que estos docentes que trascienden a través de sus historias. Walter Benjamin habla de la crisis de la narración y él entiende la narración como esa narración que es capaz de dar experiencia. Creo que un buen docente no es el que solo da información o da conceptos, sino es el que transmite la experiencia. Ujú. Sí, que tú sales del aula y tú sales como que algo pasó en ti, hermano. Transformado, Sí, tocado, sí, esa es la palabra, tocado. tocado. Entonces, eso pasa, me pasó con muchos docentes a quienes que uno sale tocado. Sí. Sí, y no necesariamente es ese docente que te da conceptos y conceptos y No. conceptos, sino es un docente que tiene algo en su discurso que transforma Ujú, y ujú. que está dado a partir de eso que habla Walter Benjamin, que es la narración. Yo siento que todo docente debe ser un buen Un narrador buen de narrador, sí, estoy historias, totalmente de acuerdo. para transmitir esa experiencia a los otros, porque un buen Ujú. profesor solo se da también en la experiencia, Sí. a través ya sea de la escucha o a través del viaje y del recorrido y de la lectura. Mire que yo tengo como esa premisa también. Yo soy promotor de lectura de la red de bibliotecas de acá y yo voy mucho a los colegios públicos, ¿sí? Y se da uno cuenta, ¿no? Está el profesor comprometido, el profesor que hace sus clases y es innovador, inspira a los chinos. Y está el otro profe, ¿sí? El que usted dijo que no está tan bien preparado. Entonces uno se da cuenta de la diferencia, ¿no? Y una vez haciendo un taller con unos de ellos sobre herramientas de promoción de la lectura, yo les decía a ellos, vea, profes, yo creo que todos los profesores deberían ser narradores y saber promover la lectura, ¿sí? Esas dos cosas, ¿sí? Entonces mi pregunta, hago esta intervención porque le quiero hacer una pregunta a usted sobre eso. ¿Usted utiliza la narración oral en sus clases? ¿Sí? O sea, en el desarrollo de sus clases, en la estructuración de sus clases. Sí la utilizo, pero digamos que ya la utilizo de manera diferente porque antes yo utilizaba al narrador en la clase y el estudiante termina confundiéndose. Sí, se enamora del narrador y no del Sí, y profe. no del profe. Ajá. Entonces yo ya hice esa separación
Y una cosa es, soy yo el cuentero, que no tengo prejuicios y digo cualquier blasfemia. Y todo bien, sí. Y no pasa nada. Pero cuando tú ya eres profesor, estás atado a unos códigos, a un sistema y tienes un compromiso político con la institución. Tú ya no puedes hacer ciertos comentarios, o sea, porque tú ya estás, digámosle que no subyugado y controlado, digámosle condicionado, además porque es obvio. No, pues si tú usted tienes firma que un contrato, se claro, adhiere tú a tienes que un, respetar. a un discurso. En cambio, como narrador y como cuentero soy libre, o sea, yo me paro en mi discurso, yo mismo genero mi autocensura, si no, no la genero, soy absolutamente libre. Mientras que como profesor tú sí estás condicionado, obviamente tienes que respetar unos protocolos. No obstante, traigo al narrador siempre y cuando esa narración esté vinculada con ese conocimiento que estoy transmitiendo, porque esto parte de una experiencia que tuve hace muchos años. Nos llevaron a un congreso de educación en el colegio donde yo trabajaba casi 8 horas, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, viendo panelistas, ponentes. Eso uno sabe que ya la cosa está mal porque ya tiene la nalga media fuera de la silla, ya no está durmiendo. Y a última hora, hermano, pasa un man, yo no sé, se parecía el flautista de Hamelin. Comienza este man a hablar sin diapositivas y sin nada. Y todos comenzamos como a pararnos de verdad y todos comenzamos a verlo, nos tenía embelesados. Y la tesis de él es, los estudiantes van al colegio a echar chisme. Si usted le cuenta el conocimiento como si fuera un chisme, ellos lo van a recibir y lo van a interiorizar. Ese señor era Albert Einstein, no mentiras, ese señor era Celso Román. Ah, Celso Román. Sí, a él escuché esa Magazo. historia. Por eso entonces yo siento que sí hay que contar historias, pero una cosa es el narrador de la clase, el que cuenta historias ya de acuerdo con los temas que está viendo, y el narrador ya afuera, que es un narrador un poco Sí, más es totalmente diferente. Sí. Digamos, en mi caso personal también me ha tocado hacer esa separación, obviamente, porque sí, uno en el escenario no tiene ningún compromiso, ¿sí? O sea, soy yo contando y ahí va lo mío y si a usted le parece chévere, bacano, si no, pues también. Correcto. Pero cuando estoy en clase, pues obviamente si yo tengo una historia, alguna cosa, pues está ligada a lo que yo quiero que ellos se lleven ese día, ¿no? Que tiene que ver con el contenido, pues de lo que vayamos a trabajar. Bueno, ya hablamos de película, ahora vamos a hablar de libro y acá en el libro tenemos que hablar obviamente pues de esta aventura que usted ha asumido, que pues en las redes sociales los que seguimos a Freddy sabemos en lo que anda, y es en esto de contar el Quijote, y usted nos recomienda el Quijote, hermano. Sí, claro. Entonces, Yo tengo varios libros sí. preferidos, pero en esta época de mi vida es el ingenioso Don Quijote de la Mancha. En estos momentos estoy intentando contarlo oralmente, de adaptarlo, ¿cierto?, a nuestra contemporaneidad, a nuestras visiones de mundo. Empecé a contarlo en agosto de 2024, lo hago capítulo a capítulo. Empecé a un capítulo, ahora me doy cuenta que tengo que avanzar un poco más rápido, entonces lo estoy haciendo de a 2 capítulos. Y en este momento, ya este viernes, tenemos el capítulo 46 y el capítulo 47. Ha sido una de las experiencias que en mi vida artística, cuenteril, literaria, incluso pedagógica, ha sido una de las experiencias más maravillosas. Un reto, ha sido para mí un reto. Cada 8 días tengo que adaptar ese capítulo y hacerlo comunicable, no es solo ir y decirlo, sino hacer que la gente se meta en el cuento y transmitir la historia, generar microcomunidades, congregar gente, porque pues de la nada es difícil. Eso es lo que me parece alucinante lo que está haciendo ahí, porque es que El Quijote es un libro amado y odiado, ¿sí? Amado por muchos. En mi caso personal yo lo amé como hasta los 25 años. Yo en el colegio no lo pude leer, lo confieso, ¿sí? No lo logré. Pero cuando lo leí ya con 25 años, no, yo me enamoré de ese viejito, ¿sí? Eso es otra cosa, ¿no? Pero también hacer ese traslado del lenguaje particular en el que está escrito el Quijote para ser contado, pues me imagino que eso tiene un trabajo súper, súper, súper juicioso, ¿no? Pues bueno, el libro que estoy leyendo, que es una edición conmemorativa que hizo la Real Academia, tiene noticas al pie. Entonces, qué maravilla. tampoco es una cosa tan que uno diga tan difícil. Ajá. Entonces le van ahí uno haciendo la adaptación. Pero además uno también se encuentra palabritas en el Quijote que uno normalmente usaba en su contexto ñero y que uno no sabía que estaban ahí en el Quijote. Por ejemplo, yo no sé si su merced utilizó, no venga, no me bataneé, hermano, no me va a batanear, ¿no? No, yo sí batanear era como no me la monte, no me la sí, monte. usted no me va a batanear. Y pues resulta que en Don Quijote hay una escena donde Sancho Panza y Don Quijote comienzan a escuchar unos golpes, pa, 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 y como es de noche pues los dos se asustan, entonces están todos asustados.
Y Don Quijote dice, yo los voy a enfrentar. Y Sancho le dice, no, 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 no los enfrente. Entonces lo que hace Sancho es amarrarle el caballo para que el cucho no se vaya allá. Y entonces toda la noche pasan ahí, el sueño ahí, a Don Quijote a Don Sancho le da popo y se hace ahí al lado. Eso es chistoso porque Sancho le da miedo irse a hacer hasta Sí. otro lado. Y Don Quijote dice, está viendo como a feo por acá, ¿no? Usted está como enfermito, ¿no? Y le dice Sancho, no, yo tengo es como miedo, porque no sigue sonando. Y al otro día se van y resulta que lo que hay no es ningunos monstruos ni nada, sino son unos batanes, que digamos como unos molinos que Ajá, pisan el ajá. cuero, unas máquinas. Ya, ya, ya. Entonces el verbo batanear es como no me moleste, no, no, sí, Ah, algo así. No, sí, en el mismo libro aparece batanear, como no, o sea, molestar, dejarse molestar. dejarse molestar. Y esta semana descubrí otra palabra que obviamente no es que ya la haya descubierto, eso obviamente ya los estudiosos y expertos en el Quijote lo hacen. La palabra visaje, yo pensaba que esa era la palabra Visaje, sí es cero así. visaje, Sí, que sí, esa sí. bien era muy ñera y no, pues Reñera. ahí la encuentro en la palabra visaje justamente en la parte donde todos están comenzando a ver a Don Quijote y dice, y ahí se ven todo, y Don Quijote ve el visaje, es decir, los rostros de Los todos, rostros de entonces de vero todos. visaje. Sí, esa sí sabía que era una palabra antigua, visaje. Sí, no, yo ni idea. Así, esa sí la Bueno, si yo le dijera a usted en este momento, Freddy, sigue siendo un trabajador de biblioteca, ¿sí? Le digo, hágame una reseña del Quijote de la Mancha, como para venderle a la gente que se lea ese libro. Porque es que hay gente que de verdad no, o sea, dice, no, yo cómo voy a leer eso. Cuando yo lo leí, yo me reía, o sea, porque realmente para mí el Quijote tiene una carga de humor, ¿sí? Muy interesante. Pero entonces, si usted tuviera que hacer una reseña cortica, ¿cómo haría esa reseña del Quijote? Bueno, Don Quijote de la Mancha no es solamente la historia del lenguaje o la historia del castellano o la conmemoración de la muerte de Cervantes. Don Quijote de la Mancha es la historia de todos. La historia del campesino, la historia del doctor, la historia del jefe, la historia del abogado, la historia tuya, la historia de ella, la historia de mía, la historia de aquella persona que tiene sueños y deseos y que un día, enfrentándose al sistema, al status quo, decide emprender y dedicarse a ese sueño y que se enfrenta a muchos obstáculos y a pesar de esos obstáculos aún sigue creyendo en sus sueños. Eso es Don Quijote de la Mancha, una muestra de idealismo pero también una muestra de amistad cuando se encuentra con Sancho Panza. Sancho Panza, que al parecer es este viejito que le acompaña, que pareciera que no tiene ningún propósito en su existencia, la tiene, porque es el que tiene la visión material, Ujú. objetiva. El polo a tierra, como su merced lo decía anteriormente, es aquel que le conduce y que le advierte el camino, el que le dice que eso que está allá no son ningunos gigantes, sino unos molinos Unos de molinos viento, de el que viento. le dice que estos no son dos ejércitos, sino que son unas ovejas y unos cabreros, el que le dice que esto no es ningún yelmo de Mambrino, sino es una bacia de Barbero, el que le dice que esta no es la princesa Micomicoma, sino que es Dorotea, que es una mujer común y corriente. Ujú. Entonces, Don Quijote es lo que somos nosotros a diario. Entonces, leerla es como detenernos un poco en el tiempo y mirarnos a nosotros y mirar que los sueños sí valen la pena. Mire, una cosa que me pasa con Don Quijote de la Mancha, con este ejercicio que ha sido maravilloso, es que cuando yo comencé a hacerlo, pasan cosas así como muy casuales. Una vez iba pasando por un puente peatonal, e iba con mi hijo de 8 años, lo llevaba de la mano, y una señora se quedó mirándome así, mirándome fijamente. Yo también me detuve y la miré fijamente. La señora me mira y me dice, oye, oye, yo te sigo con lo del Quijote. Oye, qué bonito lo que estás haciendo. Ojalá, pone la mano así en posición de oración, ojalá te siga yendo muy bien con Don Quijote. Entonces, pues yo me siento todo orgulloso. Claro. Mi hijo me dice, papi, yo pensé que lo del Quijote era mentira, que estaba desvariando. Entonces me dice, me siento muy orgulloso de ti. Qué Claro, lindo. él me vio como si yo fuera un famoso ahí Mm. y ahora el chino anda enganchado. Entonces por eso más que promotor de lectura, un contagiador de lectura. Mire, mi hijo ya se leyó 2 versiones del Quijote, versiones ilustradas sin decirle léala. Y ya tú le preguntas y el man te da explicación y todo, está contagiado, juega el Quijote y todo con el pequeñito que tiene 2 años también, juegan a los monstruos, a los gigantes, a los molinos de Qué bueno. viento. Entonces, pues es que Don Quijote es la vida de nosotros. Mm. Listo, esa es una reseña, esa es una muy buena reseña. Lo que yo le digo, yo con Don Quijote tengo una relación linda. Cuando yo me leí el Cantar del Mío Cid y luego me leí el Quijote, pues uno se da cuenta que realmente el Quijote es una burla total a toda esa gallardía del caballero y no sé qué, de donde Rodrigo, ¿cómo es? Rodrigo,
Se me olvidó el nombre del mío Cid. Bueno, El Cid Ruiz Díaz de Vivar. Ruiz Díaz de Vivar, Rodrigo Díaz de Vivar se llama, Sí. sí. Entonces yo decía, claro, esto es una sátira, es una cantidad de cosas ahí que están inmersas, entonces muy bacano lo que está haciendo usted ahí. Por ejemplo, lo que pasa con su hijo, hablábamos ahorita, sobre el ejemplo, del ejemplo sin dar ejemplo, ¿sí? A mí pasa, nosotros tenemos un hijo de la misma edad, o sea, usted tiene dos, yo sí solo me quedé con uno, ahí sí mi respeto, señor, yo me quedé solo con uno, y mi hijo también ha sido lo mismo, ejemplo, pero sin yo estar en esa cosa de, te voy a dar ejemplo, voy a ser el gran papá, ¿no? El man me salió re rockero, hermano. Man tiene 8 años y es fan de Iron Maiden, se sabe la discografía al derecho al revés, se cree Bruce Dickinson, canta como el man, hermano, se ha leído todas las biografías y ahí fue llegando a los libros por eso, solito una cosa lleva a la otra, ¿no? Entonces, recomendado, señor, si usted tiene el Quijote allá empolvándose en la biblioteca, sáquelo y léalo. De a capítulo, como hace Freddy, Sí, cada 8 días. un capitulito cada 8 días. Cada 8 días. Y termina metido en la historia. Y también invitarlos si están en Bogotá A que vayan. ¿Sí? ¿En dónde allá. lo hace, Freddy? Cuéntale a la Eso lo gente. hago en la calle 12C con carrera quinta. Eso queda exactamente en el barrio La Candelaria, frente a la Universidad La Gran Colombia, estación Museo del Oro, arriba de la plazoleta del Rosario. Es un vagón de tren. El Usted vagón de tren. Todos los viernes a las 6 de la tarde ahí estaré hasta el año 2026. Mi objetivo Tenemos tiempo. es presentar el último capítulo en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Ay, qué chimba. Si no se puede ir, lo hago en el vagón, pero ese es el sueño. Pues hay que ir por ese sueño. Yo ya me autoinvité, voy a ir en algún momento de la vida ya a acompañarlo también porque me parecería muy chévere Claro. hacer parte de ese proceso. Ahí está invitado a Qué contar y chimba, todo. qué chimba, yo quiero ir. Bueno, y ya para ir como cerrando este bonito encuentro que hemos tenido con Freddy, vamos a hablar de música. La música para mí, en mi caso personal, pues es muy importante. Y creo que el primer lenguaje que llegó a mis manos antes que los mismos libros. Soy hijo de un melómano del tango y una melómana de Miguel Bosé y de Juan Gabriel y todo ese rollo. Y esa mezcla llevó a que yo me hiciera fan de Metallica, no sé cómo pasó. Sí, pero terminé ahí metido en el mundo del rock. Y hay muchas cosas, porque durante mucho tiempo toqué música andina. Entonces, yo a los invitados siempre les pregunto por esa música que los toca, que los apasiona, porque vuelvo y le digo que eso hace parte o habla de quiénes son, ¿sí? La música es algo demasiado personal, ¿sí? Porque nos acompaña todo el tiempo. Entonces quiero que usted nos hable de ese álbum que nos va a recomendar, que de hecho es bastante personal por la historia que usted mismo me contó. Entonces, cuéntenos ahí, Freddy, ¿cuál es ese álbum? Bueno, ese musical? álbum es de un solista que es mi hermano, que se llama Delirio Mus. El proyecto, el álbum musical se llama Vicente. Es un álbum experimental, sonoro, atmosférico, que te cuenta una historia a través de los sonidos. Que te cuenta la historia de Vicente, un muchacho que es víctima de los falsos positivos y que en ese tránsito ocurren de alguna manera algunos viajes de conciencia, algunas críticas sociales, algunas remembranzas y algunos deseos y unos sueños por regresar nuevamente a la vida. Es una historia que obviamente tú la puedes interpretar porque lo atmosférico tiene esa cualidad, ¿no? En la Ujú, ujú. música, ¿no? Así como estilo Pink Floyd, que tú viajas con Pink Floyd, con toda esta música progresiva, en este caso lo que pasa también con el post-rock, por ejemplo, con The Explosion in the Sky, que tú Ujú. escuchas esto y lo que haces es viajar a través de los sonidos de la guitarra. Entonces mi hermano experimenta y me parece que lo recomiendo porque me gusta mucho y porque también ha sido parte importante de mi trabajo como narrador oral, particularmente Vicente, es como la banda sonora de una obra que yo tengo que se llama El Leteo, que espero Ajá. pues presentarla aquí en el festival y que cuenta la historia de los falsos positivos. Entonces esa es la banda sonora. Es muy casual porque justo mi hermano yo nunca le dije hágamelo una banda sonora, sino que justo la misma época que yo escribo el cuento, Él está en él eso. estaba haciendo Qué la producción musical y entonces yo le dije, hermano, yo quiero que eso sea parte de la obra y claro, y es Su parte de hermano la es obra. músico. Sí, él es artista plástico, es músico, profesor, sí. Ok. O sea que podemos hablar que es como un disco conceptual. Sí, Es un sí, disco sí, conceptual. pues yo de música digamos que no soy muy experto, Ujú. o sea, me ponen que hablar, no, pero pues si usted dice que es conceptual, No, yo no he dicho nada que después de es que este man dijo que sí. No, lo que pasa es que como me tocó a Pink Floyd y ahí ya me empieza a pegar en el gusto personal, ¿no? Y Pink Floyd tiene discos conceptuales increíbles. El Dark Side of the Moon es un disco conceptual
Si no lo ha escuchado, escúchelo. Nosotros ahí en las redes vamos a compartir el link que usted me dejó de la música de su hermano, porque sí me parece muy bacano que la gente escuche su música. Y también que, ahí sí me hizo sentir hasta mal, porque mi hermano también es músico. ¿Y usted cree que yo hablo de ese man? Mi hermano hace música carranguera, ¿sí? Y ha hecho una investigación, el man estudió en la Universidad Pedagógica y no sé qué, y ha tocado un cuanto festival de carranga, es requintista el man, o sea, es brutal. Entonces también luego les dejo ahí la música de mi hermano para que la escuchen, Camilo Cantor y su combo Verdemonte. ¿Y cómo es que se llama el combo de su hermano? Delirio Mus. Listo, entonces vamos a dejar el link ahí que usted me envió en los comentarios en YouTube para que si usted quiere ir a escuchar la música del hermano, ¿cómo se llama su hermano? Carlos Ayala, Luis Carlos De don Ayala. Carlos Ayala, para que lo escuchemos. Bueno, Freddy, hermano, el tiempo se... Ah, espere, antes de que se vaya, casi se me olvida. Usted, aparte de profesor, narrador, papá, man también escribe, ¿sí? Usted tiene 2 libros, ¿no? Es que tiene usted ya. Sí, dos Dos libros libros. míos. Tengo capítulos en algunos libros, Entonces pero tenemos estos este son- por acá que yo he estado que lo compro, pero no lo puedo comprar. ¿Lo quieren mirar aquí? Ahí mito, eso, ahí lo tiene. Háblenos un poquito de este libro. Bueno, este libro lo publiqué en el año 2015 con la editorial Senderos Editores, que básicamente recoge 5 obras mías de narración oral, 5 unipersonales: El semáforo, El perro y la laguna, La pared y otros cuentos. Yo quería escribir una novela, yo quería escribir, pero no sabía qué, entonces comencé a escribir una novela y después yo dije, tan pendejo, pues Escribo mis lo que cuentos. mis cuentos, lo que Claro. pasa es que lo que hago es llevarlos de la oralidad a la escritura. Entonces lo que hice fue transcribir esos cuentos míos orales y los llevé a la escritura. Ejercicio difícil ese, ¿no? Sí, Ir del sí. oral al escrito. Es difícil Sí. porque se pierde mucho, Ajá. pero también se gana otras cosas. Entonces, ahí está. Sacamos 1000 copias en el año 2015, se vendieron todas. Buenísimo. Solo tenemos una edición, no nos hemos preocupado por la segunda, pero creo que ahí Pero está vendrá, bien. ¿no? Sí, de Tiene pronto ahí que está venir. bien. Y Y el segundo libro se llama El Eteo, una venganza estética. Este sí es producto de investigación, creación, que habla justamente sobre el leteo, sobre la obra que te dije que Sí, habla sí. sobre los falsos positivos. Entonces lo que hago yo acá es documentar todo el proceso de creación de la obra. Acá cuento cómo investigué, los conceptos, Ay, las qué chimba eso. entrevistas. Básicamente es una propuesta metodológica para aquel o aquella que quiera conocer obviamente la obra, pero también quiera conocer herramientas para montar obras de cuentería. o sea, el proceso creativo. Oh, qué Correcto, bueno. el proceso creativo, todo lo que existe alrededor de un proceso creativo de la cuentería, porque la gente piensa que a veces que el cuentero es solo Sí, nos paramos ahí nos ya. paramos allá a contar Sí. y que después ya nos dan las monedas y que vamos y nos la fumamos. Pero no solo es eso, también, Sí, hay más cosas. pero también detrás de eso pues uno va y lee y toda la cosa para que la cosa sea como un poquito más, no seria, sino que esté más sustentada, un Bueno, poquito más aquí en eso argumentada. yo sí quiero hacer una acotación, y es que usted es de los pocos narradores que ha academizado el oficio, que se ha preocupado por de alguna manera llevarlo a la academia. O sea, digamos que ya yo fui parte de algo que usted está haciendo, y también quería aclarar eso antes de que nos vayamos, y es como este diagnóstico que está haciendo usted de los festivales de cuentería. Sí. Usted está haciendo eso, ha hecho esto, y eso me parece muy interesante, porque yo alguna vez le decía a algún amigo narrador por allá de Bolivia, decía, en Colombia no hay nadie que se haya dedicado, y ahí también es cabezazo para mí, ¿no? Porque no lo ha hecho usted tampoco, que se haya preocupado por academizar esto. Y siendo Colombia un país tan relevante y tan importante a nivel mundial, por decirlo, en la narración oral, que eso lo hemos vivido nosotros dos estando por fuera del país, que nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? De ese valor que tiene la narración colombiana, en el estilo particular en el que nosotros lo hacemos, amado por unos, odiado por otros, ¿sí? Así como nos pasa a nosotros con unos cuenteros que decimos, no, esto no es como lo que yo hago, pero es por la diferencia, ¿no? Entonces me parece muy chévere eso. De pronto cuéntenos un poquito sobre ese proceso de investigación que usted ha hecho. Sí, bueno, eso surge porque cuando yo ya me meto en la cuentería, yo lo veo muy serio. Uy, no, yo digo, yo me siento Michael Jackson, Elton John, no sé, me siento la locura. Pero me doy cuenta que las personas no lo ven así. No. Entonces los profesores, los colegas, ¿cuándo presentan Sábado Felices? ¿Y usted dónde pide monedas? Me decían así. Y yo, pero ¿por qué me dicen eso? O sea, porque yo sí lo estaba viendo, es que como yo vi al primer cuentero que vi fue Jairo Aníbal Niño. Mm. Entonces a él lo respetaban no tanto por cuentero, sino por escritor. Y la Sí. solemnidad. Y la eso sí. solemnidad y toda la cosa. Entonces yo me comencé a dar cuenta que al cuentero lo miraban desde una de una perspectiva un poco despectiva, Ujú. esa es la palabra.
Entonces, bueno, yo dije, no, primero quiero estudiarlo por eso y segundo porque quiero entender lo que yo hago. Entonces mi primera tesis fue sobre el análisis del cuentero bogotano. Analicé la obra de Juan Carlos Grisales, El Bacán y la Maleva, que me pareció Mm. excelente, brillante, hermosa. Recuerdo que un profesor me dijo que por qué no analizaba algo más serio que una obra literaria. Yo dije, pero pues es que yo quiero analizar esto. Me dirigieron mi tesis. La segunda tesis, la de la maestría, la hice sobre, ya la hice un poquito más contextualizada, más aterrizada, la hice sobre la narración oral, algunos elementos estéticos a partir de la estética relacional y un poco de la teoría del campo de Pierre Bourdieu, y analicé los trabajos de Mateo, Jorge Torres el Diablo, Mm. Bernardo Páez y Mateo, sí, bueno, ya lo nombré. De ellos tres, de ellos cuatro, eso fue, en esa tesis me fue un poco mejor. Después de eso hice una investigación sobre la narración oral y el conflicto. Ok, Entonces ahí saqué un documental que ustedes lo pueden ver en YouTube, que se llama Historias de la Guerra, el Odio y el Perdón. eso no lo he visto. Es un Claro. documental donde recojo 12 historias de 12 cuenteros y cuenteras. Obviamente es un documental de bajo presupuesto, hecho por alguien que no sabe de cine, con alguien que sí supo, pero de bajo presupuesto. Es una cosita bien emergente, pero bien interesante. Hice un artículo que se llama, que ustedes lo pueden googlear, el artículo se llama es sobre cuentería y conflicto en Colombia, aportes a una memoria colectiva. Y en estos momentos me encuentro investigando sobre los festivales de narración oral. Es un trabajo largo, ahí lo estoy haciendo Duro, pausado, claro. cómo identificar de qué se tratan esos Mm. festivales. Y también a la par, pues estoy haciendo tanto mi doctorado imaginario en la Universidad Imaginaria de USME, pero también estoy haciendo un doctorado real en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y mi tesis tiene que ver con la paraficción en la cuentería. ¿Qué es la paraficción? Siento que ahí está el punto estético de la cuentería. Cuando tú ves un actor, tú sabes que la vaina es de ficción, ¿cierto? Sí, Tú sabes que estás viendo cuando tú lees un cuento, sabes que ese cuento es de ficción, pero sí. cuando a veces tú ves a un cuentero, tú no sabes si ese man me está diciendo la verdad o me está diciendo mentiras. Ujú. Entonces, esa sospecha constante es la que podemos definir como paraficción. A veces yo me termino de contar y la gente me dice, eso es verdad. Sí, sí, Y me cuando pasa. estoy en mi vida cotidiana, la gente me dice, ay, usted sí habla mentiras, y yo puedo estar diciendo verdad. Sí, Entonces esas fronteras entre la realidad y la ficción definitivamente se eliminan. Y eso es lo que estoy tratando ahorita de bacano. comprobar también. Estoy en eso para tratar digamos, de cobrar un poco más. A mí cuando me hacen esa pregunta de, ay, eso que usted dijo es verdad, yo le digo, ¿su merced me creyó? Sí, ah, bueno, entonces sí. Eso es. Ya, Ah, sí. bueno, y me faltó algo. Hice la investigación sobre el proceso de leteo de la obra y aquí pues como resultado se obtuvo este librito. Y también tengo un articulito publicado por ahí sobre la manera como la narración oral sirve como estrategia pedagógica para la enseñanza de un segundo idioma. Ah, sí, esa sí lo vi, Sí, esa sí lo vi. sí, pero ese es un artículo, digamos, ¿cómo se le puede decir? No es un artículo tan honesto en el sentido que yo lo hice porque quería ir a España, había un congreso. Y escribamos esto. Escribamos esto, pero yo soy de los que va en contra de la instrumentalización de la narración Ah, oral. Pero lo hice y gustó y me fue bien y toda la cosa. pues Pero yo vale. quería ir a España porque quería conocer la iglesia donde bautizaron a Miguel de Cervantes Vamos a Saavedra. ver. Que por cierto descubrí que Miguel de Cervantes Saavedra no es tanto el apellido porque ese no era el apellido de la mamá. El apellido de la mamá era Cortinas. Entonces el nombre real completo de Miguel de Cervantes es Miguel de Cervantes y Cortinas. ¿Y cortinas? Sí, Saavedra era como un apelativo, al parecer una palabra árabe que significa Sí. manco. Ah, Saavedra. porque él era manco, ¿no? Como sin movilidad en una mano. Ah, vea usted. Entonces, de ahora en adelante Miguel de Cervantes y Y de Cortinas, coño. cortinas. Sí. Ah, bueno, Freddy, hermano, qué nota haberlo tenido acá. De verdad que ha sido muy chévere el espacio, charlar. Creo que es la charla más larga que hemos tenido desde que nos distinguimos en el mundo de la narración. Y nada, acá está su casa, hermano, en Fabricantes de Historias, el podcast. Muchas gracias a todas las personas que nos vieron, compartieron, comentaron y nos vemos en un próximo capítulo de Fabricantes de Historias porque aquí fabricamos historias.